Ay, mis papacitos. Esta vez no vengo a contarles un simple chismecito. Hoy vine porque mi sobrino, el gran Master Gorila, me pidió que tocáramos un tema delicado, crudo, pero necesario. Y claro que le dije que sí. ¿Cómo decirle que no a ese gorilón cabezón cuando se trata de hablar por quienes no tienen voz? Hoy vamos a poner sobre la mesa una pregunta que incomoda, que divide, que molesta a muchos, pero que ya es imposible ignorar. ¿Una persona con discapacidad intelectual puede ser madre? ¿Debe ejercer la maternidad? Y no lo vamos a discutir desde el odio, ni desde los prejuicios, ni desde las burlas fáciles que tanto circulan en Internet. Lo vamos a hacer desde el análisis, desde la empatía y también desde la verdad, aunque duela. Porque esta historia, papacitos, no empieza con una cuna ni con un hospital. Empieza con una cámara de celular. Con una jovencita que se volvió famosa en Internet más por cómo la ridiculizaban, que por lo que ella tenía para decir. Ella es Lupita TikTok. Y si usted no sabe quién es, permítame explicarle con calma, pero con claridad. Lupita es una joven de 22 años, bajita de estatura, con una forma muy peculiar de hablar, pensar y actuar. Desde el primer día que apareció en redes, no faltó quien la usara como comedia, como personaje, como material para risas, sin detenerse a pensar si detrás de esa sonrisa había una historia más profunda, más dolorosa. Con el tiempo, Lupita anunció que estaba esperando una bebé. Y ahí sí, el Internet se prendió como cerillo mojado en gasolina. La gente no tardó en preguntar: ¿y ella va a ser mamá? ¿Cómo alguien así va a cuidar a un bebé? ¿Nadie va a hacer algo? Pero nadie preguntó: ¿alguien la está ayudando? ¿Tuvo educación para esto? ¿Tiene apoyo médico, psicológico, familiar? No. Solo señalaron. Solo se burlaron. Solo especularon. Y entonces, como era de esperarse, lo que parecía una historia de ternura, se convirtió en una verdadera tragedia. Su bebé, a días de haber nacido, fue internada de emergencia. El diagnóstico fue severo. Las autoridades intervinieron. Y otra vez, todos los ojos se posaron sobre ella. Pero esta vez, no para hacerla reír, sino para juzgarla. Y aquí es donde entra la pregunta que nos va a guiar durante este análisis. ¿Lupita es culpable de lo que pasó? ¿O fue víctima de un entorno que jamás le dio las herramientas necesarias para ejercer su maternidad con dignidad? ¿De verdad se le puede exigir lo mismo a una joven sin estudios, sin diagnóstico claro, sin redes de apoyo, que a una madre en condiciones completamente distintas? ¿O será que lo que estamos viendo aquí es una muestra brutal de lo que pasa cuando la sociedad abandona a los más vulnerables y luego les exige perfección? Mis papacitos, este tema no es blanco o negro. No se trata de decir si puede o no puede. Se trata de abrir los ojos y mirar la complejidad detrás de cada caso. Porque el verdadero peligro no está en que Lupita haya querido ser mamá. El peligro está en que nadie se tomó el tiempo de prepararla para serlo. Así que en este vídeo vamos a entrarle a fondo a esta discusión. Y lo haremos por partes, analizando punto por punto, desde lo médico, lo legal, lo emocional, lo social, hasta llegar al fondo del asunto. Porque si este caso nos duele, que sea para abrir conciencia. No para señalar, no para ridiculizar, no para seguir fomentando la crueldad disfrazada de opinión. Aquí estamos para pensar, para entender. Y, sobre todo, para no repetir los mismos errores como sociedad. La diferencia entre derecho y capacidad para ejercer la maternidad. Antes de seguir avanzando, recordemos que tener un derecho no siempre garantiza tener la capacidad para ejercerlo de manera segura y responsable. En el caso de la maternidad, esto adquiere una dimensión crítica. Derecho: toda persona, sin excepción, tiene el derecho humano básico a fundar una familia, y decidir sobre su propio cuerpo y su proyecto de vida. Artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Capacidad, se refiere a la competencia, cognitiva, emocional y práctica, necesaria para asumir las responsabilidades que implica el cuidado de un hijo, desde atender sus necesidades básicas hasta responder oportunamente ante emergencias médicas o emocionales. A continuación, abordaremos este punto desde 4 ámbitos: legal, psiquiátrico/psicológico, médico y social. 1. Marco legal, derechos versus protección del menor.
Derecho a la maternidad, reconocido en tratados internacionales y en la Constitución mexicana. Artículo 4. Toda familia tiene derecho al interés superior de la niñez. Nadie puede ser discriminado por su condición de salud o discapacidad intelectual para decidir ser madre. Protección del menor. El mismo ordenamiento establece que el Estado debe garantizar el interés superior del niño, es decir, el derecho de cada menor a crecer en un entorno seguro y adecuado. Cuando exista riesgo real para la salud o desarrollo del niño, las autoridades, DIF, jueces de lo familiar, pueden intervenir temporalmente. Línea de tensión. Libertad personal, derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad. Bienestar infantil, derecho del niño a recibir cuidados competentes. El desafío es trazar un equilibrio, permitir que la madre ejerza su derecho, pero asegurando que el niño no sufra daños por falta de cuidado o supervisión. 2. Perspectiva psiquiátrica y psicológica. Capacidad intelectual y adaptativa. El DSM-5 define el trastorno del desarrollo intelectual como una combinación de funcionamiento intelectual significativamente inferior al promedio, CI menor que 70-75, y limitaciones en habilidades adaptativas, comunicación, cuidado personal, manejo de la vida diaria. Evaluación multidimensional. Un diagnóstico formal implica pruebas estandarizadas, Wechsler, Stanford Binet, y escalas de funcionamiento adaptativo, Vineland, Abbas. Impacto en la maternidad. Quien presenta limitaciones en resolución de problemas, reconocer signos de alarma en la salud del bebé. Autonomía, mantener horarios de alimentación, higiene infantil. Comunicación, entender instrucciones médicas, transmitir urgencias. Sin esa base cognitiva y adaptativa, la persona necesita apoyos estructurados, tutores, programaciones claras, supervisión profesional. 3. Enfoque médico neurobiológico. Desarrollo cerebral. Las estructuras responsables de la planificación, la memoria de trabajo y la regulación emocional, corteza prefrontal, unión temporoparietal, pueden estar subdesarrolladas o funcionar con menor eficiencia en ciertos grados de discapacidad intelectual. Consecuencias prácticas. Reconocimiento de signos clínicos, fiebre, llanto inconsolable, signos de deshidratación. Capacidad de seguimiento prenatal, asistir a citas médicas, cumplir esquemas de vacunación de la madre y del bebé. Cuando la capacidad para interpretar estímulos biológicos es limitada, es imprescindible un equipo de salud multidisciplinario que complemente las habilidades de la madre. 4. Dimensión social y de apoyo. Redes de protección, familias, servicios sociales, grupos comunitarios y profesionales, psicólogos, trabajadoras sociales, conforman la infraestructura de apoyo. Vulnerabilidad económica. La pobreza agrava la situación al limitar el acceso a medicamentos, transporte a clínicas y hasta alimentación adecuada para la madre y el bebé. Estigma y aislamiento. El juicio social puede llevar al rechazo comunitario, reduciendo aún más las posibilidades de asistencia y apoyo. Derecho igual capacidad plena. Reconocer que alguien puede querer ser madre no implica que tenga todas las herramientas para cumplir ese rol sin riesgo. Responsabilidad compartida. Proteger el derecho de la madre y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad del niño requiere un sistema de apoyos robusto, evaluaciones formales, acompañamiento médico, supervisión social y redes afectivas. En el caso de Lupita TikTok, la ausencia de evidencia pública de estas redes, y de evaluaciones formales abre la pregunta sobre si, más que restringir su derecho, se le negó el acompañamiento necesario para ejercerlo con plena capacidad. La discapacidad intelectual es una condición reconocida por la medicina y la psicología que se identifica cuando una persona muestra dos rasgos fundamentales desde su infancia. El primero es un funcionamiento intelectual claramente por debajo del promedio, algo que se mide con pruebas estandarizadas muy precisas. Por ejemplo, se utilizan instrumentos como la escala de inteligencia de Wechsler o la prueba de Stanford Binet. Cuando el resultado de estas evaluaciones indica un coeficiente intelectual inferior a 70 o 75 puntos, hablamos de un indicador claro de limitación cognitiva. El segundo rasgo son las dificultades para adaptarse a las demandas cotidianas. Esto incluye la manera en que alguien se comunica, cuida de sí mismo y maneja las tareas diarias en el hogar o la comunidad. Pensemos en la comunicación.
Una madre con discapacidad intelectual puede tener problemas para entender instrucciones médicas complejas o para expresar con claridad lo que le pasa a su bebé. En la resolución de problemas, estas mujeres pueden tardar más en reconocer los signos de alerta, como fiebre o llanto persistente, y tomar decisiones rápidas. En la autonomía, mantener horarios de alimentación e higiene del recién nacido requiere planificación y constancia que a veces no están disponibles sin apoyo externo. Y en la regulación emocional, la presión y el desgaste que trae el cuidado permanente de un bebé pueden desbordar a quien no cuenta con herramientas para manejar la ansiedad. Dentro de este panorama clínico existen distintos niveles de severidad que describen cuánta ayuda necesita la persona. En el nivel leve, la mujer puede vivir de forma bastante independiente y, con entrenamiento adecuado y supervisión moderada, llegar a atender las necesidades básicas de su hijo. En el nivel moderado, las limitaciones son mayores y se requiere un acompañamiento constante para asegurar que la madre cumpla con las rutinas de alimentación y las citas médicas. Cuando la discapacidad es grave, la dependencia alcanza a la mayoría de las tareas cotidianas, lo que hace indispensable la presencia de un cuidador especializado. Y en el nivel profundo, la persona vive casi en total dependencia de un equipo multidisciplinario que le brinde los cuidados necesarios las 24 horas. Es importante entender que ninguna de estas categorías anula el derecho a la maternidad. Sin embargo, cada nivel nos indica qué tipo de apoyos se deben articular. Una mujer con discapacidad intelectual leve puede superar muchas barreras si recibe orientación clara, materiales visuales, recordatorios y supervisión esporádica de un profesional de la salud o un trabajador social. En cambio, cuando las limitaciones son moderadas o graves, es vital que existan redes de apoyo formadas por terapeutas ocupacionales, psicólogos, enfermeras y familiares preparados para intervenir cuando la madre lo necesite. Así, al definir clínicamente la discapacidad intelectual y sus diferentes niveles, encontramos la brújula que nos permitirá diseñar los apoyos adecuados. En el próximo punto, analizaremos cómo identificar indicios específicos en el caso de Lupita TikTok, incluso sin un diagnóstico público, y qué señales deberían alertar a los profesionales y a la sociedad sobre la urgencia de ofrecerle esos recursos. Para identificar indicios de una posible discapacidad intelectual en el caso de Lupita TikTok, basta observar una serie de comportamientos que, sin llegar a constituir un diagnóstico, funcionan como señales de alerta sobre sus habilidades adaptativas. Primero, su manera de comunicarse revela pausas prolongadas y muletillas repetitivas que interrumpen el flujo de sus respuestas. Cuando se le plantea una pregunta que requiere un mínimo de abstracción, como estimar el tiempo de gestación o indicar una cifra, Lupita recurre a expresiones vagas y no logra transmitir con claridad la información solicitada. Esa inseguridad al manejar conceptos temporales y numéricos sugiere dificultades para procesar información secuencial básica. Un segundo indicador surge al revisar cómo enfrenta tareas cotidianas relacionadas con la medición y la cuantificación. En varias entrevistas intentó demostrar su estatura, y al hacerlo tuvo que sostener una regla contra la pared sin identificar con precisión la cifra que aparecía. Ese tipo de dificultades para interpretar datos numéricos elementales puede apuntar a limitaciones en la función ejecutiva y en la memoria de trabajo, dos aspectos clave en las pruebas estandarizadas de inteligencia. En tercer lugar, su comprensión de información médica básica mostró fisuras. Cuando intentó comentar sobre el peso y la talla adecuados para un recién nacido, careció de datos consistentes y no supo distinguir lo que es normal de lo que podría representar un factor de riesgo. Esa confusión al procesar parámetros de salud infantiles revela una posible brecha en las habilidades adaptativas que incluyen la capacidad para entender y aplicar instrucciones de un profesional sanitario. También resulta relevante su capacidad de autorregulación emocional y de reacción ante situaciones de emergencia. Frente al diagnóstico crítico de su bebé, Lupita manifestó cariño y preocupación sinceros, pero su discurso careció de la urgencia que se esperaría de una madre capaz de reconocer el peligro inminente. Esa falta de conciencia sobre la gravedad real de la situación sugiere un déficit en el juicio práctico, otro dominio que las escalas de funcionamiento adaptativo evalúan de manera formal. Estos indicios no reemplazan una evaluación clínica, pero sí apuntan a la necesidad de que un equipo multidisciplinario intervenga. Neuropsicólogos podrían aplicar pruebas de inteligencia adaptadas, y profesionales de la salud usar escalas de habilidades adaptativas para determinar el nivel de apoyo que requiere.
Con esa información sería posible diseñar un programa de acompañamiento personalizado que garantice tanto el bienestar de la madre como la seguridad y el desarrollo saludable de la niña. Ahora pasamos al punto 4, donde abordamos uno de los factores más ignorados y, sin embargo, más determinantes en todo este caso, el contexto socioeconómico. Porque, aunque muchas personas tienden a juzgar solamente las decisiones individuales, la verdad es que la pobreza estructura decisiones, limita alternativas y muchas veces condiciona la maternidad desde antes incluso de que la persona sea plenamente consciente de lo que implica criar a un hijo. En el caso de Lupita TikTok, su historia personal está marcada por una situación de pobreza crónica. Desde sus primeras apariciones públicas, era evidente que vivía en una vivienda precaria, hecha en parte con láminas, con pisos de tierra y sin acceso garantizado a servicios básicos como agua potable, electricidad estable o condiciones sanitarias adecuadas. Estos elementos no son simples detalles decorativos. Son indicadores de riesgo estructural, y tienen un impacto directo tanto en la salud mental de la madre como en el desarrollo infantil. Lupita, además, mantenía económicamente a sus padres. Su madre, con una discapacidad física visible, y su padre, diagnosticado con diabetes, dependían de los ingresos que la joven generaba a través de su actividad en redes sociales. Esta inversión invertida de roles donde la hija sostiene a los padres, más allá de cualquier cariño familiar, genera una presión económica y emocional enorme para una joven que, según se ha señalado, posiblemente ya enfrentaba limitaciones cognitivas. Esa presión puede afectar su capacidad para tomar decisiones con claridad, priorizar su salud o buscar ayuda médica sin sentirse culpable por descuidar sus responsabilidades familiares. Cuando se vive en pobreza, las posibilidades de acceder a un seguimiento prenatal adecuado se reducen drásticamente. Consultas con ginecólogos, análisis de laboratorio, ultrasonidos periódicos y orientación nutricional se convierten en lujos. Incluso cuando existen servicios públicos, la falta de transporte, la mala calidad de atención, o la burocracia pueden hacer que esas opciones sean inalcanzables. Por eso muchas mujeres en contextos similares cursan embarazos sin saber con certeza cuántas semanas llevan, sin conocer el estado de salud del feto, y sin recibir educación básica sobre cómo prepararse para el parto o para la lactancia. La pobreza también limita el acceso a información confiable. En lugar de tener acompañamiento profesional, Lupita parece haber sido guiada por lo que veía en internet, por lo que le decían otras personas sin formación médica, o simplemente por lo que intuía. Esa combinación de desinformación, escasez de recursos y presión social produce un entorno peligroso, especialmente cuando hablamos del cuidado de un recién nacido. A todo esto hay que sumar el aislamiento social. Aunque Lupita tiene millones de seguidores, no tenía una red de apoyo estructurada y profesional, ni un sistema comunitario que pudiera contenerla, orientarla o brindarle descanso emocional. En estos casos, la figura de la madre se convierte en un rol totalizante que consume hasta la última gota de energía, especialmente cuando no hay nadie más que ayude, ni un espacio seguro para pedir auxilio sin ser juzgada. Por lo tanto, hablar de si Lupita está o no capacitada para ser madre sin considerar la pobreza en la que vive es un análisis incompleto. Porque la carencia económica no solo afecta lo material, también debilita el acceso al conocimiento, a la salud, a las redes sociales protectoras y a los servicios de intervención temprana. En resumen, la vulnerabilidad económica no solo es un factor de fondo, sino un protagonista en esta historia. Si queremos entender de verdad qué pasó con Lupita y por qué su bebé terminó hospitalizada, tenemos que reconocer que hay contextos que predisponen al fracaso, no por incapacidad moral, sino por abandono estructural. Y eso, mis papacitos, ya no es culpa individual. Eso es una deuda de toda la sociedad. Ahora entramos al punto 5, uno de los más delicados y cruciales, el entorno de Lupita TikTok. Y aquí no estamos hablando de si la querían mucho o poco, ni de si aparecían sonrientes en los videos. Estamos hablando de algo más profundo, más estructural, más devastador si no se detecta a tiempo, la diferencia entre un entorno que protege y uno que explota. Desde el momento en que Lupita comenzó a hacerse visible en redes sociales, rápidamente se convirtió en un fenómeno viral. Su forma de expresarse, su estatura, su apariencia física y su comportamiento espontáneo fueron usados como contenido humorístico. No como una joven que comunicaba,
sino como un personaje cómico, una especie de caricatura viviente al servicio del entretenimiento digital. Y esto no lo digo como juicio moral, sino como un hecho documentado. Apareció en programas televisivos donde se reían de sus respuestas. Fue invitada a transmisiones en vivo donde la ridiculizaban frente a miles de espectadores. Incluso en sus propias redes, muchos de los comentarios eran abiertamente crueles, burlones, capacitistas. Pero ahí estaba ella, sonriendo, participando, porque pensaba que esa era la forma de ganarse la vida y, sobre todo, de sostener a su familia. ¿Quién estaba detrás de todo eso? Primero, aparece la figura del manager, un personaje que se presenta como la persona que le organiza campañas, colaboraciones, apariciones y que incluso administra sus ingresos. Hasta ahí, parecería que se trata de alguien que impulsa su carrera. Pero cuando observamos los videos, cuando escuchamos sus declaraciones, cuando notamos cómo la expone incluso en situaciones de vulnerabilidad como en hospitales o al borde del llanto, la pregunta ya no es si la representa, sino si la controla. Luego está la figura de su pareja, un hombre mayor que ella por más de 20 años. En múltiples ocasiones ha declarado que él mismo estuvo casado con una menor de edad en el pasado. Cuando lo entrevistan, habla con naturalidad de su diferencia de edad con Lupita, e incluso reconoce que fue conductor de transporte público y que ahí la conoció. Es decir, alguien con un historial de relaciones con mujeres en situación de vulnerabilidad, que establece vínculos de poder asimétricos, y que hoy comparte no solo una relación sentimental con Lupita, sino también la paternidad de su hija. ¿Estamos hablando de una pareja entre iguales? Claramente no. En una relación sana, la pareja tiene la función de compartir, apoyar, construir en conjunto. En el caso de Lupita, esa diferencia de edad, más las limitaciones cognitivas que presenta, más la inestabilidad emocional y económica que atraviesa, la colocan en una posición de subordinación absoluta. Y si a eso le sumamos que él también participa en la producción de contenido en redes, la situación se complica aún más. Porque lo que debería ser una dinámica de pareja se convierte en un modelo de explotación mediática donde ambos, manager y pareja, tienen acceso, influencia y posiblemente control sobre su imagen, sus redes y sus ingresos. Por último, no podemos olvidar a la familia de origen. Su madre tiene una discapacidad física que limita su movilidad, y su padre vive con una enfermedad crónica. Ambos dependen de Lupita para sobrevivir. Ella misma ha dicho en más de una ocasión que trabaja para poder mantener a sus papás. Y aunque eso puede sonar noble, también representa una carga emocional y económica desmedida para alguien que no tiene herramientas ni estabilidad para cuidar de sí misma, mucho menos de una recién nacida. Es decir, Lupita está atrapada en un sistema donde nadie la cuida, pero todos dependen de ella. Y esto es lo más peligroso de todo, cuando una persona vulnerable está rodeada no de apoyo real, sino de personas que se benefician de su exposición, de su trabajo, de su esfuerzo sin brindarle una estructura de contención verdadera. No hay psicólogos, no hay trabajadores sociales, no hay especialistas que evalúen sus necesidades. Solo hay adultos que orbitan alrededor de ella, tomando decisiones que impactan directamente en su vida, y ahora también en la vida de su hija. Entonces, ¿qué tipo de entorno es este? No es un entorno de protección. No es un entorno de acompañamiento. Es un entorno de aprovechamiento, donde la figura de Lupita ha sido reducida a una marca, a una fuente de ingresos, a una imagen vendible, sin importar si entiende los contratos que firma, si conoce las consecuencias de sus actos, o si está emocionalmente preparada para asumir la maternidad. El entorno de Lupita no la está acompañando. La está utilizando. Y mientras tanto, el resultado no es solo una historia mediática viral. El resultado es una bebé hospitalizada en estado crítico. Y si no frenamos esa cadena de negligencia disfrazada de cercanía, el daño puede ser irreversible, para ambas. Ahora vamos a desarrollar el punto 6, que es crucial para entender por qué lo que ocurrió con Lupita TikTok no tenía que haber terminado así si se hubiera actuado con los modelos adecuados. Este punto se centra en lo siguiente. ¿Qué pasa en otros países cuando una mujer con discapacidad intelectual desea ejercer la maternidad? ¿Qué tipo de apoyos existen? ¿Qué protocolos se siguen? ¿Y qué podríamos haber hecho distinto en el caso de Lupita?
En varios países con sistemas más avanzados en términos de inclusión y derechos humanos, como Canadá, Reino Unido, Países Bajos, Australia y algunas regiones de Estados Unidos, la maternidad en personas con discapacidad no se prohíbe, pero sí se acompaña desde el primer momento. La clave está en entender que el derecho a ser madre no se niega por defecto, pero tampoco se deja al azar. En estos contextos se parte de una premisa clara: la discapacidad no invalida la maternidad, pero puede requerir apoyos adicionales, similares a los que se brindan a madres adolescentes, mujeres con problemas de salud mental o familias en situaciones de alto estrés social. El enfoque no es excluir, sino intervenir a tiempo, educar, acompañar y proteger tanto a la madre como al hijo. Por ejemplo, en el Reino Unido existe el programa conocido como Parenting with Support, donde cuando una mujer con discapacidad intelectual queda embarazada, el sistema de salud y bienestar familiar activa de inmediato una red de apoyo compuesta por un trabajador social, un psicólogo especializado en habilidades parentales, y un tutor o guía de vida independiente. Este equipo no solo educa a la madre sobre cuidados del bebé, sino que evalúa continuamente la situación, interviene si es necesario y adapta el plan según los avances de la madre. En Canadá existen clínicas de Parenting Capacity Assessments, es decir, centros que evalúan no si una mujer puede ser madre en abstracto, sino si puede ser madre en ese momento y bajo qué condiciones. Si se determina que necesita ayuda, no se le arrebata el hijo de inmediato. Se le brindan materiales visuales, rutinas escritas, apoyo domiciliario, sesiones prácticas de lactancia, higiene del bebé y solución de conflictos. Si con ese acompañamiento no logra garantizar condiciones mínimas, entonces sí se considera una tutela parcial o un plan de resguardo temporal, pero nunca como primer recurso. En los Países Bajos, se utiliza una figura conocida como guardianía parental compartida, donde una persona con discapacidad puede criar a su hijo, pero siempre bajo la supervisión formal de un tutor legal asignado por el Estado. Este tutor tiene el deber de intervenir si detecta cualquier situación que ponga en peligro al menor, pero también debe proteger el derecho de la madre a seguir en contacto, participar en decisiones y formar parte activa de la crianza. Australia ha desarrollado modelos de Family Capacity Building, programas comunitarios donde madres en situación de discapacidad no solo reciben formación, sino que se les integra a círculos de otras madres, con acompañamiento en visitas médicas, asesoría en nutrición, salud mental posparto y todo lo que implica criar a un bebé de forma segura. Todo esto contrasta fuertemente con lo que ocurrió en México en el caso de Lupita. En ningún momento se habló de una evaluación de sus capacidades parentales. No hubo intervención oportuna durante el embarazo. Nadie público habló de un plan individualizado de acompañamiento. Lo que sí hubo fue exposición en redes, contenido patrocinado, burlas, y finalmente, la tragedia. Y aquí viene lo más fuerte: en todos esos países que hemos mencionado, los niños de madres con discapacidad tienen tasas mucho más altas de bienestar, desarrollo saludable y escolarización regular, porque el sistema no las abandona ni las infantiliza, sino que les brinda las herramientas para que, en la medida de sus posibilidades, ejerzan su maternidad con dignidad y responsabilidad. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Lupita hubiera vivido en uno de estos países? Tal vez, al momento de confirmar su embarazo, un equipo profesional hubiera acudido a su casa. Tal vez alguien le hubiera explicado con imágenes y palabras simples cómo cambia el cuerpo en la gestación, qué debe comer, cuándo acudir al médico. Tal vez le habrían dado un curso visual sobre señales de alerta en bebés. Tal vez alguien hubiera detectado que su pareja tenía antecedentes preocupantes y habría intervenido para protegerla. Y quizás, solo quizás, su hija estaría hoy sana, viva, en casa. No se trata de comparar por comparar. Se trata de mostrar que existen modelos posibles, que hay otras formas de acompañar, y que cuando un país decide no aplicarlas, lo que falla no es la madre, es el sistema. Por eso este caso no debe terminar en una historia viral. Debe convertirse en una lección urgente. La maternidad en personas con discapacidad sí es posible, pero nunca debe ejercerse en soledad, y mucho menos en abandono. Ahora llegamos al punto 7, uno de los más sensibles y, al mismo tiempo, más fundamentales de todo este análisis. La salud y el bienestar del menor. ¿Qué derechos prevalecen? ¿Cuándo y cómo debe intervenir el Estado? Hablar de maternidad no es hablar solo de derechos de la madre.
También es hablar del derecho más frágil, más vulnerable y más desprotegido en cualquier historia de este tipo, el derecho del recién nacido. Y en este caso, el de la pequeña Kareli Yamilet. Cuando un bebé llega al mundo, lo hace completamente dependiente de los adultos. No puede alimentarse por sí mismo, no puede comunicar su malestar, no puede protegerse del frío, del dolor o del descuido. Todo, absolutamente todo, depende de quien lo cuide. Por eso, los sistemas de salud, bienestar social y justicia tienen protocolos específicos para velar por estos niños desde el primer día de vida. Y aquí no hablamos de prejuicios, hablamos de principios constitucionales y tratados internacionales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el principio del interés superior del menor, que establece que los derechos de niñas, niños y adolescentes están por encima de cualquier otra consideración legal o personal. Esto significa que, si hay una situación donde los derechos de un bebé podrían estar en riesgo, como salud, nutrición, seguridad o estabilidad emocional, el Estado tiene no solo el derecho, sino la obligación de intervenir. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes también es clara. Si un bebé nace en un entorno que no garantiza condiciones mínimas para su desarrollo, como acceso a salud, alimentación adecuada, higiene, estimulación temprana y protección contra el maltrato, entonces se activa un mecanismo legal que permite la intervención del sistema de protección. Y esta intervención no es punitiva, sino preventiva. Lo primero que se hace, o al menos lo que debería hacerse, es realizar un diagnóstico situacional. Se analiza si la madre o el padre tienen los recursos emocionales, cognitivos, económicos y sociales para cuidar del menor. Si no es así, se evalúan las posibilidades de una red extendida de apoyo, abuelos, tíos, tutores. Si tampoco existen, entonces sí se puede considerar un resguardo temporal, como el que representa una estancia en centros como capullos, en el caso de Nuevo León. Pero incluso esta medida, que tanto escándalo genera cuando se comunica en redes sociales, no significa que le arrebatan el bebé a la madre de forma definitiva. Lo que ocurre es que el Estado asume el cuidado inmediato mientras se hace una investigación. Esta investigación incluye entrevistas vecinales, estudios socioeconómicos, exámenes médicos y psicológicos, y revisión del entorno familiar completo. Si tras esa evaluación se determina que el bebé puede regresar a su entorno con ciertas condiciones, entonces se elabora un plan de reintegración. Es decir, el retiro temporal del menor es una medida de protección, no de castigo. El problema es que, en casos como el de Lupita, esto se malinterpreta o se comunica con morbo y odio. Se dice que le van a quitar la hija porque no puede ser madre, cuando en realidad lo que está ocurriendo es que se está priorizando la vida y salud de la niña mientras se determina si el entorno es seguro o no. ¿Y cómo se decide si el entorno es seguro? Los principales indicadores que se consideran son: 1. Si hay acceso constante a servicios médicos, y la madre entiende la importancia de las citas, las vacunas, y puede aplicar tratamientos en casa. 2. Si la alimentación es adecuada y regular, si el bebé está subiendo de peso, si muestra signos de desnutrición o deshidratación. 3. Si el entorno físico donde vive está en condiciones higiénicas razonables, si hay riesgo de infecciones o lesiones. 4. Si la madre o los cuidadores principales presentan señales de consumo de sustancias, conductas agresivas o negligencia documentada. 5. Si hay conciencia clara del estado de salud del bebé, si se entiende la gravedad de una fiebre, de una convulsión o de una pérdida del apetito. Y si alguno de estos factores falla, entonces prevalece el derecho del bebé a ser protegido, aunque eso signifique una separación temporal de su madre. En el caso de la hija de Lupita, se ha mencionado un diagnóstico de meningitis neonatal, deshidratación severa y convulsiones. Se ha dicho que nació posiblemente de forma prematura, que no se sabía cuántas semanas tenía al momento de nacer, que fue alimentada con productos inadecuados, y que fue hospitalizada a los 11 días de vida con señales clínicas alarmantes. Frente a esa combinación de factores, la intervención del DIF no solo era esperada, era inevitable. El dolor viene cuando se romantiza la maternidad, y se ignora que la vida del bebé está en juego. No basta con decir ella quiere mucho a su hija o la ama con el alma. Eso puede ser cierto, pero el amor sin estructura no garantiza salud. El cariño sin conocimiento no evita una fiebre mal atendida. La intención no reemplaza la acción.
Por eso, el derecho del bebé a vivir sano, protegido y bien atendido, siempre debe estar por encima del deseo legítimo de una madre a criarlo, si no se puede garantizar lo básico. Y ahí es donde entra el Estado. No como enemigo, no como verdugo, sino como último recurso para proteger a quien aún no puede hablar, pero que ya tiene todos los derechos que una sociedad decente debería defender. Ahora llegamos al punto 8, uno de los más incómodos, pero también uno de los más necesarios. El juicio cruel del Internet, el linchamiento disfrazado de interés público, y el fenómeno del capacitismo digital. Porque hay que decirlo con todas sus letras. Muchas personas que hablan del caso de Lupita TikTok no lo hacen por verdadera preocupación por su hija. Lo hacen por morbo. Lo hacen por entretenimiento. Lo hacen para comentar, burlarse, viralizar un vídeo y sentirse con derecho a opinar sobre la vida de alguien que, desde el primer momento, ha sido tratada más como una caricatura que como un ser humano. Pero antes de avanzar, aclaremos el concepto clave aquí, que es el capacitismo. El capacitismo es una forma de discriminación que se ejerce contra las personas con alguna discapacidad, ya sea física, sensorial, intelectual o psicosocial. Este tipo de prejuicio parte de la idea de que las personas con discapacidad valen menos, son una carga o deberían mejor callarse, y no aspirar a vivir una vida plena como cualquier otro ciudadano. En el caso de las redes sociales, el capacitismo se disfraza de comentarios graciosos, de bromas normalizadas, de burlas aparentemente inofensivas, pero que perpetúan la exclusión. Lupita fue víctima de capacitismo desde mucho antes de que naciera su hija. Desde el momento en que alguien grabó su manera de hablar, su físico, su confusión con datos escolares y lo subió a internet para que se rieran. Desde que la invitaron a programas de televisión para que fuera objeto de bromas disfrazadas de entrevistas. Desde que se compartían sus TikToks no por su contenido, sino por su tono de voz o sus expresiones particulares. Y ahora, cuando su hija se encuentra hospitalizada, lo que vemos en muchas redes no es compasión, es crueldad. Hay quienes se sienten con el derecho de decir se lo merece, eso pasa por dejar que cualquiera sea madre, es una inútil, que le quiten la niña y ya. Y al decir eso, no solo están opinando sobre un caso. Están enviando un mensaje a todas las personas con discapacidad, tú no puedes, tú no debes, tú no eres suficiente. Eso es capacitismo. Crudo, directo y doloroso. Y el problema no es solo lo que se dice. El problema es la falta de empatía, la ausencia de contexto, la incapacidad para entender que detrás de una historia viral hay una historia de abandono, de carencias, de dolor acumulado. Porque nadie se pregunta cómo creció Lupita, qué acceso tuvo a la educación, quién le explicó cómo funcionaba el cuerpo humano, cómo se cuida a un bebé, cómo se reconoce una fiebre. En lugar de eso, preferimos burlarnos. Y lo más grave es que el linchamiento social se disfraza de falsa moral. Porque muchos de los que se rasgan las vestiduras diciendo que irresponsabilidad son los mismos que comparten memes con su cara, los mismos que la siguen para reírse, los mismos que jamás levantarían una mano para ayudarla, pero sí para señalarla. Y aquí es donde tenemos que hacernos una pregunta incómoda. ¿Realmente nos duele lo que le pasó a esa bebé, o solo nos parece entretenido? Porque si de verdad nos doliera, estaríamos exigiendo protocolos de apoyo, inversión en salud mental, educación sexual inclusiva, acompañamiento perinatal para madres vulnerables. Pero eso no genera likes. Lo que genera likes es ver a alguien equivocarse, sufrir, llorar, tropezar. Y claro, también está el otro extremo, quienes idealizan todo. Los que dicen déjenla ser madre, no importa nada, no la critiquen, no la toquen. Eso tampoco ayuda. Porque negar que hay señales de alarma, que el entorno no es seguro, que el bebé estuvo a punto de morir, es igualmente irresponsable. El punto medio está en reconocer la verdad con humanidad. En decir, esta persona necesita ayuda, no castigo. Necesita apoyo, no linchamiento. Entonces, la pregunta de fondo es esta. ¿Qué tipo de sociedad estamos siendo? ¿Una que defiende los derechos de todas las personas, o una que se entretiene mientras se apagan las vidas más frágiles? Porque mientras muchos graban, comentan y monetizan, hay una joven madre que no entiende por qué le quitaron a su hija, y una bebé que pelea por su vida. Y eso no debería ser contenido viral. Eso debería ser una llamada de atención. Una muy fuerte.
Pasamos ahora al punto 9, y es aquí donde se abre una posibilidad que pocas veces se explora con profundidad. ¿Puede aprender a ser madre una persona con discapacidad intelectual si recibe el acompañamiento adecuado? ¿Es posible desarrollar sus capacidades parentales, aun cuando su punto de partida esté lleno de carencias? Esta es una pregunta que nos obliga a cambiar por completo el enfoque. En lugar de partir desde la descalificación, desde el juicio tajante, desde la idea de no puede y punto, lo que se plantea aquí es, ¿qué pasaría si el sistema, la familia, los profesionales y la comunidad hicieran su parte para ayudarla a crecer? Porque la maternidad no es un talento innato. No se nace sabiendo cómo calmar un cólico, cómo reconocer una fiebre, cómo organizar los horarios de alimentación o cómo estimular el desarrollo emocional de un bebé. Todo eso se aprende. Incluso las madres sin discapacidad pasan por ese proceso. Cometen errores. Se equivocan. Lloran. Preguntan. Se apoyan. Y al cabo del tiempo, con práctica, con guía, con apoyo, van consolidando esas habilidades. Entonces, si el resto de las madres aprenden, ¿por qué alguien con discapacidad no podría hacerlo también? La diferencia está en que ellas requieren más tiempo, estrategias adaptadas y una red estructurada de acompañamiento constante. Cuando se identifica que una mujer, como en el caso de Lupita, tiene signos de discapacidad intelectual y desea ejercer la maternidad, no es necesario negarle el derecho ni apartarla automáticamente del bebé, pero sí se deben activar ciertos protocolos. Por ejemplo, en un país con políticas de inclusión avanzadas, desde el momento en que se detecta el embarazo, se debería haber conformado un equipo interdisciplinario. No solo médicos, sino también trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas ocupacionales, e incluso facilitadores comunitarios. Ese equipo tendría como función no solo supervisar, sino enseñar. Explicar con materiales visuales cómo se baña un bebé, cómo se esteriliza un biberón, qué señales indican una infección, cuándo llevarlo al centro de salud, cómo estimular el lenguaje desde el primer mes. Todo explicado de forma sencilla, repetitiva y práctica. Con acompañamiento en casa, con simuladores, con ejemplos cotidianos. Además, es clave trabajar el componente emocional. Porque muchas madres con discapacidad intelectual, al no tener herramientas para expresar emociones complejas, pueden reaccionar con frustración, desconexión o evasión. Pero eso no significa que no amen a sus hijos. Significa que nadie les enseñó cómo manejar esa emoción, cómo pedir ayuda, cómo contener sin perderse. Por eso existen también programas de entrenamiento emocional, donde aprenden a identificar sus propios estados mentales, reconocer el estrés, anticipar situaciones difíciles y canalizar de forma segura su angustia. Y esos procesos no duran una semana. A veces requieren meses, incluso años. Pero funcionan. Existen estudios clínicos que muestran cómo mujeres con discapacidad intelectual leve o moderada, con el acompañamiento adecuado, pueden desarrollarse como madres competentes. Lo que no se puede hacer es dejarlas solas. Entregarles un bebé y desaparecer. O peor aún, vigilarlas solo para documentar su fracaso. Porque cuando se hace eso, se les está lanzando a una piscina sin salvavidas. Y entonces, cuando ocurre una crisis, todos juzgan el resultado, pero nadie se pregunta quién les enseñó a nadar. En el caso de Lupita, jamás se habló de un plan de acompañamiento estructurado. No hay evidencia de que alguien le enseñara rutinas de cuidado, ni que hubiera un psicólogo monitoreando su adaptación a la maternidad. No se vio ningún seguimiento continuo, ninguna estrategia pedagógica, ninguna intervención temprana. Al contrario, lo único que tuvo fue exposición mediática, juicios sin filtros, y adultos a su alrededor que estaban más interesados en las visitas, los contratos y las vistas que en su desarrollo emocional como madre. Entonces, la respuesta es sí. Sí puede aprender. Sí puede mejorar. Sí puede ser acompañada. Pero para eso se necesita una estructura que esté más interesada en su bienestar que en su rentabilidad como fenómeno viral. No es fácil. No es inmediato. Pero es posible. Y si como sociedad no estamos dispuestos a invertir en ese proceso, entonces el problema no es Lupita. El problema somos nosotros. Y así llegamos al 10º y último punto de este análisis, uno que no busca cerrar el tema, sino abrirlo con más fuerza. ¿Culpa o responsabilidad compartida?
¿De verdad Lupita es la única responsable de todo lo que ocurrió, o somos una sociedad entera que le falló mucho antes de que naciera su hija? Es muy fácil, demasiado fácil, señalar con el dedo a una sola persona. En este caso, a Lupita. Culparla porque no supo reconocer síntomas. Porque no llevó un control prenatal estricto. Porque dejó que su entorno decidiera por ella. Porque no reaccionó con urgencia cuando su hija mostró señales de alarma. Pero esa narrativa, tan común y tan simplista, no resuelve nada. Al contrario, perpetúa una idea peligrosamente cómoda, que los errores de una persona vulnerable justifican el abandono de todo un sistema. Vamos a ser claros, Lupita sí tiene responsabilidad. Como madre, como adulta, como persona que asumió traer una vida al mundo. Nadie está exonerando por completo sus decisiones ni negando que hubo omisiones graves. Pero el punto es este, esa responsabilidad no puede ser entendida de forma aislada, como si ella hubiera tomado todas sus decisiones desde un espacio de autonomía plena, de conciencia total, de libre albedrío sin condicionamientos. Porque antes de que Lupita se convirtiera en madre, ya era una persona con múltiples indicadores de vulnerabilidad. Una joven con posible discapacidad intelectual, con una historia de bullying escolar, sin redes institucionales de apoyo, con un entorno económico de carencias profundas, viviendo en una casa de láminas y tierra, sosteniendo a una familia entera mientras era explotada mediáticamente y emocionalmente. ¿Dónde estuvo el sistema educativo cuando más lo necesitaba? ¿Dónde estuvo la salud pública antes del embarazo, durante él, y después del parto? ¿Dónde estuvo el monitoreo del DIF mientras su pareja se presentaba públicamente con un historial de relaciones cuestionables? ¿Dónde estuvieron los programas de apoyo a madres con discapacidad? ¿Dónde estuvo el Estado cuando el padre del bebé hablaba con naturalidad de haberse casado antes con una menor de edad? ¿Dónde estuvieron los medios cuando la expusieron una y otra vez solo para provocar risas, sin considerar el daño psicológico? ¿Dónde estuvimos todos nosotros mientras ella pedía ayuda a gritos sin decirlo con palabras? Es aquí donde la palabra culpa se queda corta, y aparece el verdadero eje de este debate, la responsabilidad compartida. Porque sí, ella cometió errores. Pero también lo hizo el Estado que no la protegió. La familia que no la orientó. La sociedad que la convirtió en meme. Las redes que monetizaron su imagen. Y todos los que ahora opinan sin haber intervenido antes, cuando de verdad se pudo haber evitado lo que pasó. Entonces, ¿de quién es la culpa? De todos los que sabiendo que existía una vulnerabilidad evidente, la dejaron sola. De todos los que vieron señales de alarma, pero no actuaron. De todos los que normalizaron que su vida fuera espectáculo. De todos los que prefirieron los comentarios virales al acompañamiento real. De todos los que hablan ahora con furia, pero callaron cuando más se necesitaba levantar la voz. Y por eso esta historia no debe terminar en una frase tipo la regó y que pague las consecuencias. No. Debe llevarnos a una reflexión más incómoda pero más honesta. ¿Cuántas otras Lupitas hay allá afuera? ¿Y cuántos otros bebés nacerán en contextos similares si seguimos creyendo que esto es un caso aislado, y no un espejo de todo lo que como sociedad seguimos haciendo mal? Lupita no es solo una influencer. Es el síntoma de un país que no protege, que no educa, que no acompaña y que después castiga. Y si no entendemos eso, si no lo asumimos con humildad, con conciencia y con acciones, la próxima historia será igual, o peor. ¡Ay, mis cielos! ¡Qué historia tan dura, tan cruda, pero tan necesaria de mirar con los ojos bien abiertos y el corazón sin vendas! Porque no estamos hablando de chismes, ni de escándalos nada más. Estamos hablando de una vida que apenas comenzaba, de una madre confundida, de un sistema que no llegó a tiempo y de una sociedad que, en vez de extenderle la mano, le aventó piedras. Yo les pregunto, ¿de verdad creen que esto se trata solo de Lupita? ¿De verdad creen que ella solita se fabricó este desastre? Porque aquí lo que vimos fue una cadena de errores, de omisiones, de miradas que se desviaron para no incomodarse. Y lo más doloroso, mis cielos, es que esto se pudo prevenir. Pero no se quiso. Nos encanta señalar. Nos fascina burlarnos. Pero cuando se trata de exigir cambios reales, de cuestionar cómo tratamos a las personas con discapacidad, de exigirle al gobierno programas de acompañamiento, de poner límites a las redes que lucran con el sufrimiento ajeno, ahí sí todos se quedan callados. Y por eso duele.
Porque esta tragedia no es solo de una madre, es de todos nosotros. Así que antes de volver a comentar desde la comodidad del teclado, piénsalo bien. ¿Estás sumando a la solución o sigues alimentando el problema? Y si este vídeo te hizo reflexionar, si te removió aunque sea tantito por dentro, ayúdame a que más personas lo vean. Dale like, compártelo en tus redes, mándaselo a esa tía que siempre opina de todo, a ese amigo que se cree juez del internet. Suscríbete, activa la campanita y déjame aquí abajo tu opinión sincera, sin miedo, sin filtros, porque este espacio es para hablar con el alma, no con la máscara. Nos vemos en el próximo vídeo, que aún hay mucha verdad que sacar a la luz. Y como siempre te digo, no te me vayas sin pensar. ¿De verdad crees que esto es culpa de una sola persona? ¿O será que todos llevamos un pedazo de esta tragedia encima?